Hay un momento en la vida en el que dejas de ser quien pensabas que eras. No es algo que elijas, no es algo que planees, simplemente sucede. Un instante en el que toda la historia que cargabas sobre tus hombros, toda la identidad que defendiste con tanto miedo, se desmorona como arena entre los dedos. Y cuando finalmente te atreves a mirar lo que queda, cuando te permites ver más allá del nombre, del rostro, de la voz que te han dicho que eres, descubres algo que siempre estuvo ahí, esperando en silencio. Algo que no tiene forma, ni principio, ni fin. Algo que no puede romperse porque nunca nació. Y en ese instante, en ese silencio profundo y aterrador, comprendes que todo lo que construiste para ser amado, para ser visto, para ser importante, nunca fue necesario. Porque lo que realmente eres nunca necesitó ser construido. Ya estaba completo, ya era infinito, ya era amor. Este no es un video sobre cómo mejorar tu personalidad. No es una estrategia para impresionar a los demás. No es un truco psicológico para manipular la percepción ajena. Esto es algo mucho más profundo, mucho más radical, mucho más peligroso para el ego. Esto es sobre morir en vida, sobre soltar la máscara que llevas puesta desde que tienes memoria, sobre atreverte a ser tan auténtico, tan desnudo, tan libre, que las personas no tengan más remedio que verte tal como eres. Un espejo de lo que ellos también podrían ser si dejaran de fingir. Ram Dass, el maestro que atravesó el velo de la ilusión y regresó para recordarnos quiénes somos realmente, dejó un consejo tan simple y tan devastador que la mayoría de las personas lo escuchan, lo comprenden intelectualmente y luego vuelven corriendo a la seguridad de su personaje. Porque este consejo no te pide que cambies tu personalidad, te pide que la abandones. La pregunta que nadie se atreve a hacer es esta: ¿quién serías si dejaras de intentar ser alguien? ¿Qué quedaría de ti si soltaras todas las historias, todos los roles, todas las etiquetas que has usado para definirte? ¿Serías más o serías menos? ¿O simplemente serías? Y en ese ser, sin nada que demostrar, sin nada que defender, sin nada que proteger, ¿cómo te verían los demás? ¿Te amarían más? ¿Te rechazarían? ¿O simplemente te verían por primera vez? La ilusión comienza cuando aprendemos a nombrarnos. Desde el primer momento en que nos dicen tú eres esto, comenzamos a construir una prisión invisible. Nos dan un nombre, y ese nombre se convierte en una jaula. Nos dicen que somos inteligentes o torpes, fuertes o débiles, buenos o malos, y esas palabras se convierten en muros que delimitan lo que creemos que podemos ser. Crecemos añadiendo capas y capas de identidad. Soy hijo, soy hermano, soy estudiante, soy profesional, soy exitoso, soy fracasado, soy amado, soy rechazado. Y cada capa se siente necesaria. Cada capa parece protegernos del vacío, de la soledad, de la insignificancia. Pero la verdad es que cada capa nos aleja un poco más de lo que realmente somos. Nos convertimos en un edificio construido sobre arena, constantemente reforzando las paredes porque sabemos, en el fondo, que todo podría derrumbarse en cualquier momento. Y entonces pasamos nuestras vidas manteniendo esa estructura. Nos levantamos cada mañana y nos ponemos la máscara. La ajustamos frente al espejo. Ensayamos las frases que diremos, las sonrisas que mostraremos, las emociones que esconderemos. Nos preguntamos, ¿qué querrán ver hoy? ¿Qué versión de mí será aceptable? ¿Qué parte de mí debo ocultar para no ser rechazado? Y así, día tras día, nos alejamos un poco más de la verdad. Nos volvemos expertos en fingir, en actuar, en presentar una versión editada de nosotros mismos que creemos que será más amada, más respetada, más valorada. Pero mientras más perfeccionamos esa actuación, más solos nos sentimos. Porque en el fondo sabemos que lo que los demás aman no es lo que realmente somos. Es solo la imagen que hemos proyectado. Y esa imagen, por más pulida que esté, nunca puede llenar el vacío que sentimos cuando estamos a solas con nosotros mismos. Ram Dass vio esto con una claridad abrumadora. Él mismo había sido ese edificio de identidades. Profesor de Harvard, psicólogo brillante, explorador de la mente, buscador incansable. Pero cuando viajó a la India y se encontró con su gurú, Neem Karoli Baba, todo lo que había construido se volvió irrelevante. El maestro lo miró y vio más allá de todas sus máscaras, más allá de todos sus logros, más allá de todos sus miedos. Lo vio como lo que realmente era: conciencia pura, amor sin condiciones, presencia infinita. Y en ese momento, Ram Dass comprendió que todo lo que había estado buscando, todo lo que había estado intentando ser, era una distracción del hecho simple y devastador de que ya era completo. Siempre lo había sido, solo había olvidado cómo recordar. El consejo que cambió su vida y que puede cambiar la tuya si te atreves a escucharlo realmente es este: deja de intentar ser alguien. Simplemente sé, deja de actuar, deja de defenderte, deja de explicarte, deja de buscar aprobación, deja de esconderte detrás de historias sobre quién eres o quién deberías ser.
Simplemente permite que la vida te atraviese, que las emociones te atraviesen, que las personas te vean tal como eres en este instante, sin filtros, sin ensayos, sin protección. Y cuando hagas eso, cuando te atrevas a ser tan vulnerablemente real, algo extraordinario sucede. Las personas dejan de verte como un personaje y comienzan a verte como un espejo. Ven en ti la posibilidad de su propia libertad. Ven en ti lo que ellos también podrían ser si soltaran su propio disfraz. Y algunos se asustarán, algunos se alejarán, porque tu libertad les recordará su propia prisión. Pero otros, los que están listos, los que han sentido el mismo cansancio de fingir, se acercarán como mariposas a la luz. No porque seas perfecto, no porque seas especial, sino porque eres real. Si sientes que algo dentro de ti se está removiendo, que una parte de ti reconoce estas palabras como verdad, escríbelo en los comentarios. Estoy listo para soltar. Tu voz puede ser el eco que despierte a otro, pero aquí está el problema. El ego no quiere morir. El ego no quiere rendirse. El ego es la suma de todas esas capas de identidad que hemos construido y su único propósito es sobrevivir. No le importa si eres feliz, no le importa si eres libre. Solo le importa que sigas existiendo como una entidad separada, como un yo definido y defendible. Porque si dejas de ser ese yo, si dejas de aferrarte a tus historias, a tus logros, a tus heridas, ¿qué queda? Y esa pregunta aterroriza al ego, porque el ego cree que si muere, tú mueres con él. Pero la verdad es exactamente lo opuesta. Solo cuando el ego muere, realmente naces. El ego opera en el reino del tiempo y la separación. Siempre está comparando. Soy mejor que aquella persona, soy peor que esta otra. Siempre está recordando, mira todo lo que he logrado, mira todo lo que he sufrido. Siempre está anticipando, ¿qué pensarán de mí? ¿Cómo puedo asegurar mi futuro? Y en ese constante vaivén entre pasado y futuro, nunca está aquí, nunca está ahora, nunca está presente. Y la presencia es la única puerta hacia lo que realmente eres. Cuando estás completamente aquí, cuando no hay pasado que defender ni futuro que controlar, cuando simplemente eres testigo de este instante tal como es, el ego se disuelve. No porque lo hayas destruido, sino porque has dejado de alimentarlo. Ram Dass solía decir que el camino espiritual no se trata de mejorar al ego, se trata de verlo, de observarlo, de comprender cómo funciona, cómo manipula, cómo crea sufrimiento. Y cuando lo ves con claridad, cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu historia, algo dentro de ti se relaja. Una tensión profunda que has cargado toda tu vida comienza a aflojarse. Y en ese aflojamiento, en ese soltar, descubres un espacio que siempre estuvo ahí. Un espacio de quietud, de paz, de amor incondicional. Un espacio que no depende de nada externo, que no necesita validación, que no puede ser dañado. Ese espacio es lo que realmente eres. Entonces, ¿cómo haces esto una vez y cambias para siempre la forma en que las personas te ven? No es algo que hagas, es algo que dejas de hacer, dejas de actuar, dejas de controlar, dejas de intentar ser quien crees que deberías ser. Y en cambio, te permites ser exactamente como eres en este momento, con todas tus contradicciones, con todas tus incertidumbres, con toda tu belleza caótica y humana. No finges estar bien cuando no lo estás, no finges saber cuando no sabes. No finges ser fuerte cuando te sientes vulnerable, simplemente te permites ser visto. Y cuando haces eso, cuando te atreves a ser tan auténtico, tan desnudo, tan libre, las personas no tienen más remedio que verte de manera diferente. Porque la mayoría de las personas están acostumbradas a interactuar con máscaras. Están acostumbradas a la superficialidad, al teatro social, a las conversaciones que no dicen nada real. Pero cuando se encuentran con alguien que ha dejado de jugar ese juego, alguien que habla desde el corazón, que actúa desde la verdad, que vive desde el alma, algo en ellos se despierta, algo que habían olvidado, algo que siempre supieron pero que enterraron bajo capas de condicionamiento y miedo. Y aquí está el secreto que cambia todo. Cuando dejas de necesitar la aprobación de los demás, paradójicamente obtienes algo mucho más profundo que aprobación. Obtienes reconocimiento, no el reconocimiento superficial del ego que dice mira lo especial que soy, sino el reconocimiento del alma que susurra te veo, me veo en ti, somos lo mismo. Es un tipo de conexión que no se basa en impresionar, en convencer, en demostrar. Se basa en algo mucho más antiguo y verdadero. Presencia. Cuando estás realmente presente, sin agenda, sin máscara, sin miedo, las personas lo sienten. Pueden no entenderlo intelectualmente. Pueden no tener palabras para nombrarlo, pero lo sienten en sus cuerpos, en sus corazones, en esa parte de ellos que todavía recuerda lo que es estar vivo de verdad. Ram Dass vivió esto de una manera radical después de su transformación en la India.
Cuando regresó a Estados Unidos, ya no era el profesor de Harvard obsesionado con el éxito académico y el reconocimiento intelectual. Era alguien completamente diferente, alguien que había visto más allá del velo de la personalidad y había tocado algo eterno. Y las personas lo notaron inmediatamente, no porque él intentara impresionarlas, no porque él tuviera todas las respuestas, sino porque él había dejado de fingir. Hablaba desde un lugar de profunda honestidad, compartía sus miedos, sus dudas, sus fracasos. No se presentaba como un maestro iluminado que había llegado a la cima de la montaña. Se presentaba como un caminante que había vislumbrado la verdad y quería compartir el mapa, sabiendo que cada persona tendría que recorrer su propio camino, y eso cambió todo. Las personas que lo escuchaban no solo escuchaban palabras, escuchaban verdad, sentían autenticidad. Y en un mundo lleno de mentiras piadosas, de imágenes cuidadosamente construidas, de máscaras pulidas, esa autenticidad era como agua en el desierto. Las personas no solo querían estar cerca de él, querían recordar cómo ser ellos mismos. Querían recordar que era posible vivir sin la constante actuación, sin el constante miedo al juicio, sin la constante necesidad de ser alguien importante. Porque Ram Dass les mostraba simplemente con su presencia que la verdadera libertad no está en convertirse en alguien extraordinario. Está en dejar de intentar ser alguien en absoluto. Pero aquí está la parte más difícil, la parte que la mayoría de las personas no está lista para escuchar. Cuando comienzas a vivir desde este lugar de autenticidad, cuando dejas de alimentar al ego, no todo el mundo va a amarte. De hecho, algunas personas van a sentirse profundamente incómodas a tu alrededor, porque tu libertad les muestra su propia prisión. Tu autenticidad les recuerda todas las veces que ellos eligieron la mentira, la máscara, el personaje seguro. Y ese espejo puede ser doloroso, puede generar rechazo, puede generar crítica, puede generar distancia. Y el ego, cuando siente esto, entra en pánico. Empieza a decir, ¿ves? Sabía que esto no funcionaría. Sabía que si te mostraras tal como eres, serías rechazado. Vuelve a la máscara. Vuelve a ser quien ellos quieren que seas. Es más seguro. Y en ese momento estás en una encrucijada. Puedes volver atrás, puedes poner la máscara de nuevo, puedes seguir actuando. O puedes quedarte en la verdad, sabiendo que algunas personas se irán, sabiendo que algunas relaciones terminarán, sabiendo que algunas puertas se cerrarán, pero confiando en que las puertas que se abran serán las correctas. Las personas que lleguen serán las que realmente te ven, y el amor que recibas será real, no una ilusión basada en quien finges ser. Ram Dass hablaba de esto con una claridad penetrante. Decía que en el camino espiritual inevitablemente perderás cosas. Perderás amigos que solo estaban conectados contigo a través del ego. Perderás relaciones que se basaban en roles y expectativas, no en amor verdadero. Perderás versiones de ti mismo que pensabas que eran fundamentales para tu identidad. Y cada pérdida duele. Cada muerte del ego es un pequeño funeral. Pero lo que descubres del otro lado de esa muerte es algo que no puede perderse. Algo que no depende de circunstancias externas. Algo que no puede ser arrebatado porque nunca fue dado desde afuera. Es la paz que viene de saber quién eres más allá de todas las historias. Es la libertad que viene de no necesitar ser nadie en particular. Es el amor que viene de reconocer que todo y todos son manifestaciones de la misma conciencia infinita. Entonces, ¿qué haces una vez para cambiar para siempre cómo te ven? Te atreves a decir la verdad. No la verdad agresiva del ego que quiere tener razón y hacer que otros estén equivocados. La verdad vulnerable del corazón que dice, esto es lo que siento, esto es lo que temo. Esto es quien soy cuando nadie está mirando. Te atreves a mostrar tus grietas en lugar de esconderlas. Te atreves a admitir cuando no sabes, cuando estás perdido, cuando estás asustado. Te atreves a ser humano en un mundo que constantemente te pide que seas perfecto. Y cuando haces eso, algo mágico sucede. Las personas a tu alrededor también comienzan a bajar sus guardias, porque les has dado permiso. Les has mostrado que es seguro ser real, que es posible ser amado no a pesar de tus imperfecciones, sino a través de ellas. Porque tus imperfecciones son las grietas por donde entra la luz. Son las puertas a través de las cuales puede fluir la conexión genuina. Hay una historia que Ram Dass solía contar sobre su gurú, Neem Karoli Baba, que ilustra esto perfectamente. Un día, un hombre llegó al ashram con una gran herida emocional. Había perdido a su hijo recientemente y estaba destrozado por el dolor. No podía entender por qué Dios permitiría tal sufrimiento. Todos los demás devotos trataban de consolarlo con palabras espirituales, con conceptos sobre karma y reencarnación, con ideas sobre el plan divino, pero nada de eso lo tocaba. Seguía perdido en su dolor. Entonces Neem Karoli Baba se acercó, lo miró directamente a los ojos y comenzó a llorar. No dijo nada, no ofreció ninguna explicación filosófica, simplemente lloró con él.
Y en ese momento, en ese espacio de presencia pura y compasión sin palabras, el hombre sintió algo que todas las explicaciones espirituales no habían podido darle. Se sintió visto, se sintió acompañado, se sintió amado en medio de su dolor, no a pesar de él. Esa es la diferencia entre vivir desde el ego y vivir desde el alma. El ego siempre quiere arreglar, explicar, controlar. El alma simplemente está presente. El ego quiere ser visto como sabio, como iluminado, como especial. El alma no necesita hacer nada, ya es todo. Y esa presencia sin agenda, esa capacidad de simplemente estar con lo que es, sin intentar cambiarlo, sin intentar mejorarlo, sin intentar convertirlo en una lección espiritual, es el mayor regalo que puedes ofrecer a otro ser humano. Es el regalo de ser visto exactamente como eres, sin juicios, sin condiciones, sin expectativas. Cuando vives desde este lugar, las personas nunca volverán a verte de la misma manera. No porque hayas hecho algo impresionante, no porque hayas alcanzado algún estado místico elevado, sino porque has dejado de jugar el juego. Has dejado de pretender, has dejado de actuar. Y en tu desnudez, en tu vulnerabilidad, en tu humanidad completa y caótica, te has vuelto un espejo en el que otros pueden verse a sí mismos. Pueden ver su propio dolor reflejado y saber que no están solos. Pueden ver su propia alegría reflejada y recordar que es posible sentir. Pueden ver su propia búsqueda reflejada y darse cuenta de que todos estamos caminando hacia casa, hacia ese lugar dentro de nosotros que nunca nos dejó, pero que olvidamos cómo encontrar. Y aquí llegamos al corazón del misterio. La transformación no sucede en el futuro. No es algo que lograrás cuando finalmente seas lo suficientemente sabio, lo suficientemente sanado, lo suficientemente despierto. La transformación sucede ahora, en este instante, cuando dejas de huir de lo que eres, cuando dejas de esperar convertirte en una versión mejor, más iluminada, más perfecta de ti mismo, cuando simplemente te rindes a lo que es exactamente como es en este momento. Ram Dass tenía una frase que repetía como un mantra: sé aquí ahora. 3 palabras simples que contienen toda la enseñanza, porque el ego vive en el tiempo. Siempre está en el pasado, rumiando sobre lo que fue, lamentándose por lo que pudo haber sido, o está en el futuro, fantaseando sobre lo que será, preocupándose por lo que podría salir mal. Pero nunca está aquí, nunca está ahora, y lo que realmente eres solo puede ser encontrado en el ahora. No en el ahora como concepto, en el ahora como experiencia directa, inmediata, viva. Entonces, cuando te preguntas cómo hacer esto una vez para que cambie todo, la respuesta es esta: detente, ahora mismo. Deja de leer por un momento y simplemente siente. Siente tu respiración entrando y saliendo. Siente el peso de tu cuerpo. Siente el espacio que te rodea. Siente el silencio que existe debajo de todos tus pensamientos. Y en ese espacio de quietud, pregúntate: ¿quién soy yo sin mi historia? ¿Quién soy yo sin mi nombre, sin mi pasado, sin mis logros, sin mis fracasos? ¿Qué queda cuando todo lo demás se disuelve? Y no busques una respuesta intelectual. Simplemente permanece en la pregunta. Permite que la pregunta te abra, te desnude, te lleve más allá de todo lo que creías saber sobre ti mismo. Porque en ese espacio de no saber, en ese vacío aparentemente aterrador, está la verdad. Y la verdad es que nunca fuiste la pequeña historia que contabas sobre ti. Siempre fuiste el espacio infinito en el que esa historia aparecía. Esta es la muerte mística de la que hablan todas las tradiciones espirituales. No la muerte del cuerpo, la muerte del yo, la disolución de esa entidad ficticia que has estado defendiendo toda tu vida. Y cuando esa muerte ocurre, cuando dejas de aferrarte, cuando te rindes completamente, descubres que no hay nada que temer, porque lo que muere nunca fue real. Era solo una idea, una colección de pensamientos sostenidos juntos por el miedo y la necesidad. Y cuando esa idea se desvanece, lo que queda no es la nada, es el todo, es la conciencia pura, sin límites, sin fronteras, sin separación. Es el amor que no necesita objeto, que simplemente es. Es la paz que supera toda comprensión porque no depende de que las cosas sean de cierta manera. Simplemente es. Ram Dass pasó por esta muerte muchas veces en su vida. La primera vez fue en la India, cuando el encuentro con su gurú desintegró completamente su identidad como profesor, como psicólogo, como Richard Alpert, el hombre que había sido. Pero no fue la última, porque el ego es astuto, se reconstruye, se adapta. Puede incluso convertirse en un ego espiritual, que es quizás la forma más sutil y peligrosa de identificación. El ego espiritual dice: mira lo desapegado que estoy, mira lo iluminado que soy, mira cómo he trascendido todo lo que trascendiste tú. Y en ese orgullo espiritual, en esa necesidad de ser especial incluso en el camino de la no especialidad, el ego se mantiene vivo. Ram Dass experimentó esto también.
Y cuando lo hizo, cuando se dio cuenta de que incluso su identidad como maestro espiritual se había convertido en otra prisión, tuvo que soltarla nuevamente. Tuvo que morir otra vez, y otra, y otra. Este es el gran secreto que nadie te dice. El despertar no es un evento único. Es un proceso continuo de muerte y renacimiento. Es un constante soltar, un constante rendirse, un constante recordar que no eres quien piensas que eres. Y cada vez que sueltas, cada vez que mueres a otra capa de identidad, te vuelves más transparente, más simple, más ordinario en el sentido más extraordinario. Porque has dejado de intentar ser especial, has dejado de intentar destacar, has dejado de intentar ser visto como alguien importante. Y en esa humildad profunda, en esa rendición total, te conviertes en un canal. Ya no eres tú el que habla, el que actúa, el que ama. Es la vida misma fluyendo a través de ti. Es la conciencia expresándose a través de esta forma particular, temporal, única. Y cuando las personas te encuentran en ese estado, cuando interactúan con alguien que ha dejado de ser alguien, no pueden evitar ser transformadas. No porque tú hagas algo, no porque tú tengas algún poder especial, sino porque tu vacío les muestra su propia plenitud. Tu ausencia de ego les muestra la posibilidad de liberarse del suyo. Tu paz les muestra que hay una manera de estar en el mundo que no requiere constante lucha, constante defensa, constante actuación. Y algunos lo captarán inmediatamente. Otros tardarán años. Otros nunca lo entenderán. Pero eso no importa. Porque tú ya no estás viviendo para la aprobación, para el reconocimiento, para ser visto de cierta manera. Estás viviendo porque estás vivo. Estás amando porque el amor es tu naturaleza. Estás siendo porque ser es todo lo que hay. Si algo en estas palabras resonó en lo más profundo de tu ser, si sentiste ese estremecimiento de reconocimiento que dice esto es verdad, escribe en los comentarios, he vuelto a casa. No estás solo en este despertar. Somos uno recordando que siempre fuimos uno. Hay un momento en el camino espiritual que Ram Dass llamaba el punto de inflexión. Es el momento en que dejas de buscar la iluminación como algo que está fuera de ti, algo que necesitas alcanzar, algo que te hará finalmente completo, y comienzas a reconocer que lo que has estado buscando es lo que está buscando. La conciencia que estás tratando de encontrar es la misma conciencia que está mirando, preguntando, buscando. No puedes encontrarla porque ya eres eso. Es como el ojo tratando de verse a sí mismo, o el fuego intentando quemarse a sí mismo. La búsqueda misma es lo que te mantiene separado de lo que buscas, porque la búsqueda implica que hay algo que te falta, y la verdad es que nunca te ha faltado nada, solo lo olvidaste, y el olvido es parte del juego, parte del misterio, parte de la belleza de ser humano. Entonces, cuando finalmente dejas de buscar, cuando te rindes a lo que es, cuando dejas de intentar convertirte en alguien o algo diferente, ocurre algo paradójico. Te encuentras, pero no encuentras a un tú pequeño, separado, individual. Encuentras el tú con mayúscula, el ser que nunca nació y nunca morirá, el testigo silencioso que ha estado presente en cada momento de tu vida, observando cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia, sin juzgar, sin aferrarse, sin rechazar, simplemente siendo. Y cuando te reconoces como ese testigo, cuando comprendes que no eres el contenido de tu experiencia, sino el espacio en el que toda experiencia ocurre, todo cambia. Los problemas no desaparecen. El dolor no se evapora. La vida no se vuelve perfecta. Pero tu relación con todo eso se transforma radicalmente. Ya no estás atrapado en el drama. Ya no estás identificado con el personaje. Estás presenciando el drama, permitiendo que se desarrolle, sabiendo que es solo una historia pasajera en la pantalla infinita de la conciencia. Y desde ese lugar de testigo, desde esa conciencia desidentificada, tu presencia en el mundo se vuelve completamente diferente. Ya no entras en una habitación preguntándote, ¿qué pensarán de mí? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo decir para ser aceptado? Entras simplemente como presencia, como espacio abierto, como conciencia disponible para lo que sea que surja. Y las personas lo sienten de inmediato, aunque no puedan explicarlo. Sienten que no hay agenda oculta, sienten que no estás tratando de impresionarlas, ni de convencerlas, ni de obtener algo de ellas. Simplemente estás ahí, presente, disponible, real. Y esa cualidad de presencia sin expectativas es tan rara, tan preciosa, tan sanadora que las personas gravitan hacia ella naturalmente. No porque seas carismático en el sentido convencional, no porque tengas respuestas para todo, sino porque ofreces algo que casi nadie más ofrece, el espacio para ser exactamente como son, sin juicio, sin necesidad de cambio, sin condiciones. Ram Dass descubrió que cuando dejó de intentar ser un maestro, cuando soltó la necesidad de tener todas las respuestas, cuando se permitió ser vulnerable y humano, su enseñanza se volvió infinitamente más poderosa.
Hablaba abiertamente sobre sus luchas con la lujuria, con la ira, con el ego. Compartía sus momentos de duda, sus caídas, sus fracasos en el camino. Y al hacerlo no disminuyó su autoridad espiritual. La profundizó, porque las personas no necesitan otro gurú perfecto e inalcanzable. Ya tienen suficientes imágenes de perfección que los hacen sentir inadecuados. Lo que necesitan es alguien que les muestre que el camino espiritual no se trata de alcanzar la perfección. Se trata de abrazar la totalidad. Se trata de incluir todo, la luz y la sombra, la gracia y el tropiezo, la paz y el caos. Todo es parte del viaje, todo es sagrado, incluso tus imperfecciones, especialmente tus imperfecciones. Entonces, ¿cómo vives desde este lugar? ¿Cómo encarnas esta verdad en tu vida cotidiana, con todas sus demandas mundanas, con todas sus responsabilidades prácticas? La respuesta es sorprendentemente simple. Aunque no necesariamente fácil, practicas la presencia, momento a momento, respiración a respiración. Cada vez que te das cuenta de que estás perdido en pensamientos sobre el pasado o el futuro, vuelves a la hora. Cada vez que te das cuenta de que estás actuando desde el miedo o la necesidad de aprobación, te detienes y te preguntas, ¿quién está sintiendo este miedo? ¿Quién necesita esta aprobación? Y al hacer esa pregunta, al llevar la conciencia al mecanismo del ego, creas espacio. Un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un espacio donde puedes elegir. No desde el condicionamiento, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Desde lo que realmente eres. Y con el tiempo, con práctica, ese espacio se expande. Los momentos de presencia se vuelven más frecuentes. Los periodos de identificación con el ego se vuelven más cortos. Empiezas a notar patrones que antes eran invisibles. Empiezas a ver cómo el ego manipula, cómo crea drama, cómo busca constantemente validación. Y al verlo, sin juzgarlo, simplemente observándolo con compasión, su poder sobre ti disminuye. No lo destruyes, no lo reprimes, no tratas de ser más espiritual que tu ego, simplemente lo ves, lo reconoces. Y al reconocerlo, te das cuenta de que no eres eso, eres quien lo está viendo. Y eso cambia todo. Ram Dass solía decir que el camino espiritual es como pelar una cebolla. Cada capa que quitas revela otra capa debajo. Cada identificación que sueltas revela otra identificación más sutil. Y puedes pensar que es agotador, que nunca termina, que siempre habrá algo más que soltar. Pero la verdad es que cada capa que quitas te acerca más a tu centro. Y en el centro no hay nada. O mejor dicho, hay todo. Hay el vacío luminoso del cual surge toda forma. Hay el silencio del cual nace todo sonido. Hay la quietud en la que todo movimiento ocurre. Y cuando finalmente tocas ese centro, cuando descansas en ese vacío, descubres que no es vacío en el sentido de carencia. Es vacío en el sentido de plenitud. Es tan completo que no necesita nada más. Es tan perfecto que incluye toda imperfección. Es tan libre que abraza toda limitación. Y desde ese centro vives de manera completamente diferente. No porque hayas cambiado tu personalidad externa. Todavía tienes tus peculiaridades, tus preferencias, tus formas únicas de ser. Pero ya no estás identificado con ellas. Ya no las defiendes como si tu vida dependiera de ellas. Las usas como herramientas, como expresiones temporales de la conciencia infinita que eres. Y cuando interactúas con otros desde ese lugar, cuando hablas, cuando escuchas, cuando simplemente estás presente, las personas sienten algo que no pueden nombrar. Sienten la diferencia entre alguien que está actuando desde el ego y alguien que está siendo desde el alma. Y esa diferencia, aunque sutil, es todo. Es la diferencia entre el agua estancada y el agua viva. Ambas son agua, pero una da vida y la otra se pudre. Hay una hermosa paradoja en todo esto. Cuando dejas de intentar ser especial, te vuelves verdaderamente único. Cuando dejas de intentar destacar, tu luz brilla con más intensidad. Cuando dejas de buscar amor, te conviertes en amor. Porque ya no estás bloqueando el flujo natural de tu esencia. Ya no estás construyendo muros alrededor de tu corazón para protegerte del rechazo. Ya no estás filtrando tu expresión a través del miedo de no ser suficiente. Simplemente fluyes. Como el río que no se pregunta si su curso es el correcto. Como el árbol que no duda en florecer. Como el sol que brilla sin pedir permiso. Esa es tu naturaleza verdadera. Y cuando vives desde esa naturaleza, las personas no pueden evitar verte de manera diferente. No porque hayas hecho algo impresionante, sino porque has dejado de hacer. Has dejado de interferir. Has dejado de bloquear lo que siempre estuviste destinado a ser. Ram Dass vivió sus últimos años con una claridad aún más profunda después de sufrir un derrame cerebral severo que lo dejó con dificultades para hablar. Muchos pensaron que su enseñanza había terminado, pero lo opuesto fue verdad. Su enseñanza se volvió más poderosa porque ya no dependía de las palabras. Dependía de la presencia pura,
Las personas se sentaban con él en silencio y sentían más de lo que habían sentido en años de escuchar discursos espirituales, porque él había sido despojado de su última capa de identidad, la del maestro elocuente, y lo que quedó fue simplemente conciencia mirando a través de unos ojos llenos de amor. No había nada que demostrar, no había nada que enseñar en el sentido convencional, solo había ser. Y ese ser era suficiente, era más que suficiente. Era todo. Esa es la enseñanza final, la que va más allá de todas las palabras, de todas las técnicas, de todas las prácticas. Simplemente ser es suficiente. No ser alguien, no ser especial, no ser iluminado, solo ser. Existir en este momento exactamente como eres, sin añadir nada, sin quitar nada, sin mejorar nada. Y en ese ser simple, desnudo, sin adornos, está toda la libertad que has estado buscando. Está toda la paz que has anhelado. Está todo el amor que has necesitado. Porque nunca estuvo en otro lugar. Nunca estuvo en el futuro esperando a que finalmente te volvieras digno de él. Siempre estuvo aquí, en este instante, en este cuerpo, en esta respiración. Solo que estabas demasiado ocupado buscándolo en otro lugar como para notarlo. Y ahora llegamos al momento de la verdad, al punto donde esto deja de ser filosofía y se convierte en experiencia vivida. Porque puedes leer todas estas palabras, puedes entenderlas intelectualmente, puedes incluso sentir que resuenan con algo profundo dentro de ti. Pero hasta que no lo vivas, hasta que no lo encarnes, hasta que no tomes la decisión de soltar tu máscara, aunque sea por un instante, sigue siendo solo una idea hermosa. Y las ideas, por más hermosas que sean, no te liberan. Solo la experiencia directa lo hace. Solo el salto al vacío. Solo el momento en que dices, ya no puedo seguir fingiendo. Ya no puedo seguir actuando. Ya no puedo seguir siendo quien todos esperan que sea. Necesito ser real, aunque eso signifique perderlo todo. Ese momento es aterrador. Es como estar al borde de un precipicio mirando hacia la oscuridad sin saber si hay un fondo o si simplemente caerás para siempre. El ego grita con todas sus fuerzas, ¡no lo hagas! Es peligroso. Te destruirás. Necesitas tu identidad para sobrevivir. Necesitas tu personaje para ser amado. Y tiene razón en algo, si saltas, tu identidad morirá. Tu personaje se disolverá. Todo lo que pensabas que eras se desvanecerá como humo. Pero lo que el ego no puede ver, lo que el ego no puede entender porque está demasiado ocupado tratando de sobrevivir, es que del otro lado de esa muerte está la vida verdadera. No la vida limitada del yo pequeño siempre preocupado, siempre defendiéndose, siempre sintiéndose incompleto, sino la vida con mayúscula, la vida que fluye sin obstáculos, la vida que ama sin condiciones, la vida que simplemente es, sin necesidad de razón o justificación. Ram Dass hizo ese salto muchas veces, y cada vez era aterrador, cada vez el ego protestaba, cada vez había esa sensación de muerte inminente. Pero él aprendió algo crucial: tienes que estar dispuesto a morir para poder vivir. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo para descubrir que nunca hubo nada que perder. Tienes que estar dispuesto a ser nadie para reconocer que siempre fuiste todo. Y esa disposición, ese sí a lo desconocido, ese acto de fe radical, es lo que hace que esto sea más que teoría. Es lo que lo convierte en transformación real. Entonces, aquí está el consejo que cambia la vida, destilado a su esencia más pura. Deja de esconderte. Deja de protegerte. Deja de actuar como si fueras frágil y pudieras romperte. Porque la verdad es que lo que realmente eres no puede romperse. Solo el ego puede romperse. Solo la imagen falsa puede ser destruida. Y si se destruye, ¿qué se pierde realmente? Solo una ilusión. Solo una prisión. Solo un peso que has estado cargando sin darte cuenta de que podías soltarlo en cualquier momento. La próxima vez que estés en una conversación, en lugar de pensar en qué decir para sonar inteligente o interesante, simplemente escucha. Escucha de verdad, no desde tu cabeza, pensando en tu respuesta, sino desde tu corazón, desde tu presencia completa. Y cuando hables, habla desde ese mismo lugar. No digas lo que crees que deberías decir. Di lo que es verdad para ti en ese momento, aunque sea incómodo, aunque sea vulnerable, aunque revele partes de ti que normalmente ocultas. La próxima vez que sientas el impulso de impresionar a alguien, de demostrar tu valía, de probar que eres importante, detente, respira y pregúntate, ¿quién necesita impresionar? ¿Quién necesita probar algo? Y en ese momento de pausa, en ese espacio de cuestionamiento, reconoce al ego haciendo su danza familiar. No lo juzgues, no te sientas mal por tenerlo, simplemente obsérvalo, sonríe ante él, agradécele por intentar protegerte. Y luego elige diferente. Elige la autenticidad sobre la impresión. Elige la vulnerabilidad sobre la perfección. Elige ser real sobre ser admirado. La próxima vez que alguien te rechace, te critique o no te vea como tú querías ser visto, en lugar de colapsar en inseguridad o endurecerte en defensa, respira.
Siente el dolor. No lo evites, no lo reprimas, no lo cubras con explicaciones espirituales sobre el desapego. Siéntelo completamente. Y mientras lo sientes, date cuenta, esto duele porque hay todavía identificación con el personaje. Hay todavía una creencia de que yo soy este cuerpo, esta historia, esta reputación. Y esa creencia causa sufrimiento. No porque sea mala, sino porque no es verdadera. Y cuando vives en algo que no es verdad, inevitablemente sufres. Pero el sufrimiento es el maestro. El sufrimiento es la señal que te dice: hey, estás identificado con algo temporal. Estás aferrándote a algo que no puedes sostener. Suelta. Confía. Recuerda quién eres realmente. Si sentiste el silencio detrás de estas palabras, si algo en ti se estremeció con reconocimiento, escribe: recuerdo quién soy. Tu comentario no es solo para ti. Es un faro para otros que están despertando del mismo sueño. Y aquí está la belleza final de todo esto. No tienes que ser perfecto en esto. No tienes que despertar completamente de una vez. No tienes que vivir en un estado constante de conciencia iluminada. De hecho, si esperas eso, estás creando otra trampa del ego, otra forma de intentar ser especial. El camino es mucho más simple y mucho más humano que eso. Es sobre momentos, momentos de presencia, momentos de autenticidad, momentos de soltar. Y entre esos momentos habrá olvido, habrá recaídas en el ego, habrá veces en que te pierdes completamente en el drama y olvidas todo lo que sabes. Y eso está bien, eso es parte de ser humano. La diferencia es que ahora, cuando eso suceda, no te quedarás perdido tanto tiempo, porque has probado la verdad, has tocado algo más profundo. Y una vez que has tocado eso, nunca lo olvidas completamente. Siempre está ahí, en el fondo, esperando a que recuerdes. Ram Dass solía decir que somos almas que tienen una experiencia humana, no humanos que tienen una experiencia espiritual. Y esa distinción es crucial, porque cuando te identificas primero como alma, como conciencia, como eso que nunca nace ni muere, entonces la experiencia humana se vuelve juego, se vuelve danza, se vuelve arte. Ya no es una lucha por sobrevivir, por ser alguien, por evitar el dolor y aferrarte al placer. Es una exploración, es creatividad pura. Es la conciencia infinita experimentándose a sí misma a través de esta forma particular, con todas sus limitaciones maravillosas, con todos sus desafíos hermosos, con todo su dolor sagrado y su alegría efímera. Entonces, cuando vives desde ese lugar, cuando te reconoces primero como conciencia y segundo como persona, tu forma de estar en el mundo se transforma. Ya no estás constantemente en modo defensa, ya no estás constantemente preocupado por cómo te ven, ya no estás constantemente midiendo si eres suficiente. Porque sabes que como conciencia ya eres completo, ya eres infinito, ya eres perfecto. Y como persona, estás perfectamente imperfecto, estás bellamente incompleto, estás gloriosamente en proceso. Y ambos son verdad al mismo tiempo. La paradoja es la verdad. Eres tanto el océano infinito como la ola individual. Eres tanto lo eterno como lo temporal. Eres tanto lo absoluto como lo relativo. Y cuando puedes sostener ambas verdades sin necesidad de resolver la paradoja, vives en una libertad que el ego nunca puede comprender. Las personas que te encuentran en ese estado no pueden evitar ser tocadas, porque tu presencia les recuerda algo que olvidaron. Les recuerda que la vida no tiene que ser una batalla constante. Les recuerda que es posible estar en paz incluso en medio del caos. Les recuerda que el amor no es algo que tienes que ganar o merecer. Es algo que eres. Y cuando ven eso en ti, cuando sienten esa libertad, esa paz, ese amor sin condiciones fluyendo a través de ti, algo en ellos se activa. Algo que había estado dormido comienza a despertar. Y no es porque tú hayas hecho algo mágico. Es porque simplemente al ser quien realmente eres, sin máscaras, sin defensas, sin pretensiones, les diste permiso para hacer lo mismo. Y así llegamos al final, que no es realmente un final, sino un comienzo. Porque cada despertar es también una invitación a despertar más profundamente. Cada momento de reconocimiento es también una puerta hacia un misterio aún mayor. No hay un punto de llegada. No hay un estado final donde puedas decir, ya terminé, ya desperté completamente, ya no hay nada más que ver. Esa es otra fantasía del ego, otra forma en que intenta convertir incluso el despertar en un logro, en algo que poseer, en una identidad nueva y mejorada. Pero la verdad es que esto nunca termina. La profundización es infinita. El misterio no tiene fondo. Y esa es la belleza absoluta de estar vivo. Siempre hay más. Siempre hay una rendición más profunda. Siempre hay una capa más sutil de identificación que soltar. No porque estés roto o incompleto, sino porque eres infinito. Y lo infinito nunca puede ser completamente conocido, solo cada vez más profundamente explorado. Ram Dass vivió esto hasta su último aliento.
Incluso después de décadas de práctica, incluso después de haber enseñado a millones, incluso después de haber atravesado el velo tantas veces, seguía siendo un estudiante, seguía siendo humilde, seguía siendo curioso, seguía diciendo, no sé, estoy aprendiendo, estoy caminando hacia casa pero todavía no he llegado. Y esa humildad, esa honestidad radical era más poderosa que cualquier afirmación de iluminación, porque no creaba separación, no creaba un maestro perfecto aquí y un estudiante imperfecto allá. Creaba igualdad, creaba comunidad, creaba la sensación de que todos estamos en esto juntos, todos caminando hacia la misma luz, todos recordando la misma verdad, todos siendo despojados capa por capa hasta que solo queda lo esencial, lo eterno, lo que siempre fue. Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Cómo vives después de haber escuchado estas palabras? ¿Cómo llevas esto del reino de las ideas al reino de la experiencia vivida? La respuesta es tan simple que es fácil pasarla por alto. Comienzas ahora. No mañana, no cuando estés más preparado, no cuando hayas leído más libros o tomado más cursos o meditado más horas. Ahora, en este instante, con tu próxima respiración, con tu próxima interacción, con tu próxima elección entre la máscara y la autenticidad, entre el miedo y el amor, entre el personaje y el ser. Comienza pequeño si necesitas. Comienza con un momento de honestidad total. Una conversación donde digas lo que realmente sientes en lugar de lo que crees que deberías sentir. Un encuentro donde te permitas ser visto sin filtros, sin edición, sin protección. Un instante donde sueltes la necesidad de controlar cómo te perciben y simplemente seas. Y nota lo que sucede. No con expectativas, no buscando resultados específicos, sino con curiosidad, con apertura, con disposición a ser sorprendido. Porque lo que descubrirás es que el cielo no se cae, el mundo no se acaba, las personas no te abandonan en masa. De hecho, lo opuesto suele suceder. Algo se suaviza. Algo se abre, las conexiones se vuelven más reales, las conversaciones se vuelven más profundas. El amor fluye con más libertad, no porque hayas hecho algo impresionante, sino porque has dejado de bloquear el flujo natural de la vida a través de ti. Y luego haces esto nuevamente, y nuevamente, y nuevamente, no como una tarea, no como algo que tienes que hacer para alcanzar algún estado futuro, sino como una práctica de recordar, como una forma de vida, como un retorno constante a lo que es real. Y con el tiempo esos momentos de autenticidad se expanden. Lo que antes requería un esfuerzo consciente se vuelve natural. Lo que antes daba miedo se vuelve simplemente lo que es. Y descubres que no tienes que pensar en cómo ser auténtico. Simplemente eres. Porque has soltado tanto, has muerto tantas veces a tantas versiones falsas de ti mismo, que lo único que queda es la verdad. Y la verdad no necesita esfuerzo. Simplemente es. Hay un último regalo en todo esto. Una recompensa final que Ram Dass descubrió y compartió con todos los que tenían oídos para escuchar. Cuando vives desde este lugar de autenticidad radical, cuando has soltado la necesidad de ser visto de cierta manera, cuando has muerto al personaje y renacido como presencia, descubres que nunca estuviste solo, porque la separación era la ilusión. La soledad era el resultado de creer que eras un yo separado en un universo de otros. Pero cuando esa ilusión se disuelve, cuando reconoces que todo y todos son expresiones de la misma conciencia infinita, la soledad se vuelve imposible. No en el sentido de que siempre estarás rodeado de personas. Puedes estar físicamente solo y aún así sentirte profundamente conectado. Porque la conexión no depende de la proximidad física, depende del reconocimiento de que lo que te mira desde los ojos de otro es lo mismo que mira desde tus propios ojos. La misma conciencia, el mismo testigo. El mismo amor sin nombre. Y en ese reconocimiento, en ese momento de unión mística que está disponible en cada encuentro si estás lo suficientemente presente para verlo, experimentas lo que Ram Dass llamaba el amor que no tiene objeto. No es que ames a esta persona o a aquella, es que el amor simplemente fluye a través de ti, sin dirección específica, sin razón particular. Amas porque el amor es tu naturaleza, amas porque no puedes no amar. Amas porque has reconocido que todo es digno de amor, no porque sea perfecto, sino porque todo es expresión de lo divino, incluso el dolor, incluso el error, incluso la oscuridad. Todo es sagrado cuando lo miras con los ojos del alma. Todo es perfecto cuando dejas de juzgarlo desde la limitada perspectiva del ego. Y cuando vives desde ese amor, cuando permites que ese amor fluya sin obstáculos, sin condiciones, sin expectativas, las personas nunca volverán a verte de la misma manera. No porque seas diferente en el sentido superficial, sino porque eres transparente, porque te has vuelto un portal a través del cual pueden vislumbrar su propia divinidad, porque tu libertad les muestra que la libertad es posible,
Porque tu amor les recuerda que son amables, no porque hayan hecho algo para merecerlo, sino simplemente porque existen. Y ese recordatorio, ese espejo de su propia naturaleza divina, es el mayor regalo que puedes ofrecer. No porque tú seas especial, sino porque has recordado lo que todos somos realmente. Y al recordarlo, al vivirlo, al ser eso, invitas a otros a recordar también. Entonces, aquí estamos al final de las palabras, al borde del silencio donde comienza la verdadera enseñanza. Todo lo que se ha dicho aquí es solo un dedo apuntando a la luna, no es la luna misma. La luna es lo que descubres cuando dejas de leer, cuando cierras los ojos, cuando respiras profundamente, cuando te atreves a soltar todo lo que crees saber y simplemente eres. La luna es ese espacio de quietud infinita que existe en el centro de tu ser, esperando pacientemente a que regreses a casa. Y puedes regresar ahora. No tienes que esperar. No tienes que prepararte más. No tienes que convertirte en alguien digno de la verdad. La verdad ya es tuya. Siempre lo ha sido. Solo que lo olvidaste por un momento. Y ese olvido, ese viaje aparente desde la unidad hacia la separación y de vuelta a la unidad, es lo que hace que todo esto sea tan precioso, tan conmovedor, tan profundamente hermoso. Ram Dass dejó este cuerpo en 2019, pero lo que él realmente era nunca nació y nunca murió. Sigue aquí, en estas palabras, en tu reconocimiento, en cada momento en que alguien elige la autenticidad sobre la actuación, el amor sobre el miedo, la presencia sobre la distracción. Sigue aquí porque nunca fue una persona. Era conciencia mirándose a sí misma. Era amor recordándose a sí mismo. Era tú, yo, todos nosotros, reconociendo que nunca hubo separación, que nunca hubo múltiples seres buscando la unidad, sino solo una conciencia jugando a olvidarse y recordarse a sí misma, una y otra vez, en un juego eterno de escondite consigo misma. Y ahora, en este momento, mientras lees estas últimas palabras, hay una invitación, no de hacer algo, no de convertirte en alguien, sino de simplemente notar. Notar quién está leyendo, notar el espacio de conciencia en el que estas palabras aparecen. Notar que ese espacio no tiene principio ni fin, que no está limitado por tu cuerpo, que no nació cuando naciste ni morirá cuando mueras. Ese espacio eres tú, el verdadero tú, el tú eterno. Y desde ese espacio todo es perfecto tal como es. Incluso tu imperfección, incluso tu búsqueda, incluso tu olvido. Todo es parte de la danza, todo es sagrado, todo es amor mirándose a sí mismo con asombro infinito. Si llegaste hasta aquí, si caminaste conmigo a través de estas palabras hasta el silencio que las sostiene, deja tu huella. Escribe lo que sea que tu corazón necesite expresar, porque tu comentario puede ser la chispa que encienda el despertar de otro. Somos uno recordando que siempre fuimos uno. Y en ese recuerdo, el mundo se transforma. Esto es lo que cambia todo. Esto es lo que hace que las personas nunca vuelvan a verte de la misma manera. No un truco, no una técnica, no una máscara más sofisticada, sino la disposición de morir a todas las máscaras. La valentía de ser tan desnudamente real que te conviertes en espejo del alma. Y en ese espejo, todos vemos nuestra propia belleza olvidada, nuestra propia luz enterrada, nuestra propia divinidad esperando ser reconocida. Ahora respira, descansa en el silencio. Y cuando estés listo, cuando la vida te llame de vuelta al movimiento, lleva esto contigo. No eres quien pensabas que eras. Eres mucho más, infinitamente más. Y la única forma de descubrir cuánto más es soltando todo lo que creías que eras. Bienvenido a casa.